escuchar a través de este lindo espacio que hemos propuesto para ustedes en la noche de hoy, en la tarde, en la mañana, de acuerdo a como ustedes vean y escuchen este contenido. Un saludo muy especial y bienvenidos nuevamente a un espacio de análisis. Esta vez lo que nos convoca a este espacio es analizar lo que nos ha dejado la doble fecha de eliminatorias Conmebol rumbo a United 2026. Y todo, como siempre, lo tenemos a través de la casa de la última línea, que es la casa de nuestro fútbol. Y como siempre vamos a hablar de lo nuestro, vamos a hablar de cómo le fue a la selección Colombia en esta doble fecha de eliminatorias, cómo fue su rendimiento en general, cómo la vimos con Venezuela, cómo la vimos contra la selección de Chile, que fue el partido que se desarrolló anoche en Santiago de Chile, en unas condiciones muy particulares que ya vamos a ir desarrollando poco a poco. Y bueno, además del resto de agenda, del resto de partidos que tuvimos en esta doble cita que tuvimos y dando inicio al ciclo de eliminatorias suramericanas. Un saludo muy especial para todos. Vengo con un gran equipo. Vamos a presentarlos. Un servidor, Daniel Rojas, quien estará acompañando, pero como dice el gran David Arengas, no vengo solo en esta oportunidad. Vengo con dos expertos que nos acompañarán y nutrirán este espacio con sus conceptos, con sus opiniones, con sus análisis y que iremos desglosando a lo largo y ancho de la siguiente hora. Y es la oportunidad y es el momento para presentar a Vanessa Cantillo, que nos empezará a acompañar desde este momento y quien nos brindará sus conceptos. Vane, muy buenas noches, bienvenida a este espacio a través del canal de La Última Línea. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muy buenas noches para ti, para David, para todas las personas que estén conectados al momento de ver esta transmisión, esta emisión del análisis de lo que nos dejó las eliminatorias, la clasificación ya al Mundial del 2026. Preparada, lista para emitir conceptos buenos, no tan buenos. Esto es lo bonito del fútbol, que es algo subjetivo y que permite dar muchas opiniones, siempre teniendo en cuenta que son opiniones personales en el sentido de que cualquier persona puede interpretarlo de una manera distinta y es lo bonito del fútbol, el debate que se crea. Para eso estamos. Por supuesto, por supuesto que sí. Lo bueno es discernir a cada momento con todo tipo de conceptos y de opiniones que no solamente demos nosotros tres, ya vamos a integrar al gran David Ríos a esta ronda de saludos, sino todas las personas que dejen sus comentarios, sus opiniones, sus conceptos a través de esta mesa de análisis que planteamos para ustedes. Y también nos está acompañando en la noche de hoy el estimadísimo David Ríos. Estimado David, con las buenas noches y bienvenido también a este espacio. Buenas noches, Daniel, Vanessa, oyentes, personas que nos están viendo, que nos están escuchando en cualquier hora, momento del día, de la noche. O sea, aquí estamos para debatir lo que han sido estas dos fechas eliminatorias, seguramente con mucho por hablar, con mucho por discutir. Ya equipos que han quedado un poco rezagados, como el caso de Bolivia, otros equipos que se mantienen con una buena idea de juego, el caso de Perú, bueno, muchas cosas que hay para hablar, para decir de esta fecha eliminatoria, el caso de Colombia, puntos, más no juego, pienso yo, pero ya lo discutiremos junto con ustedes dos. Así es, muchachos. Bueno, y para dar inicio rápidamente a este espacio, yo, quiero proponerles en compañía de la producción a través de todo el acompañamiento que está realizando el gran Manuel Forero, Ana María Cruz y todo el combo que está detrás de este espacio. Vamos a hablar en general de lo que fueron estas jornadas, analizándola a nivel general. Vamos a analizar las confrontaciones que se dieron, quizás iniciando desde lo que fue la segunda fecha, mirando un poco hacia atrás lo que fueron los enfrentamientos, digamos, un ejemplo claro entre bolivianos y argentinos, también mirando lo que fue su actual en la primera fecha, y asimismo vamos a ir desglosando todos los partidos que se dieron en la jornada de ayer, metiendo un poco de contexto a lo que fueron los partidos de la primera jornada, y adicionando en este mismo bloque dos temas importantes. Uno que tiene que ver, por supuesto, con la selección Colombia. Vamos a tocar de entrada este tema, porque yo creo que tanto Vane como David y como los oyentes tendrán muchos conceptos para aportar y para opinar del rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo en esta doble fecha eliminatoria. Y también una pregunta muy circunstancial, ya voy a dejar los otros dos bloques temáticos que tenemos para el final del segmento de mesa de análisis, que son unas preguntas de, bueno, digamos, contexto,
para entender quién fue la revelación de esta doble fecha y quién fue la decepción. Entonces, vamos a empezar hablando no de entrada del equipo colombiano, si les parece, muchachos. Vamos a empezar hablando desde el primer partido de la jornada de ayer, desde el que se dio en el Hernando Siles de La Paz entre bolivianos y argentinos. Argentina, gana 3-0. Bueno, digamos una primera opinión, quizás como para dar introducción a este espacio, Van y David, es que Argentina no sufrió mucho para ganar el partido. El equipo de Scaloni fue excesivamente práctico, pero también Bolivia le permitió hacer cosas en La Paz ayer. ¿Qué comentarios tienen frente a este partido? Ya vamos a hacer una pregunta muy abierta frente a lo que es el nivel de argentinos y brasileños, que son quizás las varas de medir en esta confederación, pero ¿cómo entender el resultado de Argentina? Argentina ganó ganó sobrado, por decirlo de alguna manera, o Bolivia también tuvo parte de responsabilidad en este resultado que se dio, Vani. Bueno, yo creo que Bolivia tiene sus fuertes en La Paz. Es históricamente conocido que cualquier equipo que iba tiempo pasado a La Paz le costaba mucho y le tenía mucha dificultad para poder ganar o al menos sacar un empate ante Bolivia. Bolivia, el fortín de ellos es la altura y de un tiempo para acá, incluso en las eliminatorias pasadas, en las dos últimas fechas en su casa, Bolivia ya está perdiendo ese fortín. Y todo se debe también al trabajo y a la preparación que tienen los equipos al momento de llegar a la altura. Ya conocen, saben, dentro del cuerpo técnico tienen personas, digamos que especializadas o que pueden conocer un poco más del tema para saber cómo manejar. Y Bolivia, pues como selección nos da mucho que pensar y mucho de qué hablar, porque si bien Argentina no tuvo el partido 10 de 10, supo cómo manejar los tiempos en altura, que es lo más importante. Y Bolivia, por supuesto, le ayudaba con las faltas, porque eso sí, la selección de Bolivia fue una selección muy física, en mi parecer fue bastante física, y ese físico lo aprovechaban los argentinos para descansar, para quedarse ahí un poquito y controlar el tiempo en el que estaba jugando, apaciguar un poco el juego y así poder recuperar las fuerzas para más adelante. Se vieron en goles anotados, también una gran participación de Rodrigo de Paul, que para mí fue una de las figuras de la cancha. Y es ese trabajo. No por nada Argentina son los campeones del mundo. Messi, por supuesto, no tuvo actuación en La Paz. Eh, no sé si para cuidarlo o un poco más por temas físicos, técnicos. Pero si Messi no estuvo, Argentina tuvo con qué responder, saber que no solamente dependen de Messi, y ahí me voy un poquito también a la primera fecha, que ahí sí, Argentina creo que dependió mucho de Messi. Obviamente una genialidad del astro argentino fue el que le dio los 3 puntos en su casa y bueno, son cosas para mejorar. La selección tiene mucho trabajo todavía por delante, pero se vienen también dando los resultados que los llevaron a ser campeones del mundo. David, tu comentario. Algo dice Vanessa que es importante de reseñar. Y para mí es un antes y un después en este ciclo que ha tenido la selección argentina, al menos con esta generación de jugadores. Por fin Argentina salió de esa Messi dependencia de la que, digamos, sufrió y dependió varios años, incluidas participaciones en Copas Américas, ciclos eliminatorios, mundiales en este caso. Ya por fin Argentina dio vuelta de página a esa hoja de la Messi dependencia, David. Yo creo que sí, yo creo que el partido de ayer de Argentina fue muy bueno, incluso por momentos llegó a jugar mejor de lo que lo hace cuando Messi está en la cancha, con muchos automatismos. Este es un equipo que ya viene jugando juntos desde hace mucho tiempo. De Paul, Fernández, son gente que se conoce, la experiencia de hombres como Di María, Julián Álvarez, que es el medio moderno, un tipo que entra y sale, un tipo que jugó muy bien, una Argentina con mucha movilidad. Por momentos pareciera que fuera de local en La Paz y que el visitante fuera Bolivia, que se dedicó a hacer un equipo reactivo, a esperar y contraatacar. Creo yo, equivocaron el camino, pegando patadas, facilitándole el trabajo al equipo gaucho. La verdad no encontraron el camino y la Argentina ya es algo que hace muy buenas presentaciones en La Paz. Scaloni tiene un asesor que es el señor Miguel Ángel Portugal,
técnico español que dirigió muchos años en Bolivia, que ha de cierta manera asesorado a Argentina en estas 2 últimas visitas a La Paz, y se le nota la asesoría porque maneja muy bien, se adapta muy bien a la pelota, que es a lo que más le cuesta, aparte del tema de la oxigenación, adaptarse muy bien a la pelota. Un equipo argentino que jugó muy bien, que está demostrando que puede jugar sin Messi, porque este es un Messi que ya está más acompañando, más aportando la experiencia, el mismo Di María, pero que en algún momento de esta eliminatoria seguramente tendrán que decir adiós, porque es el camino, porque ya físicamente les cuesta, y fue una prueba para la Argentina de que puede jugar sin Messi. Un gran trabajo, la verdad. El caso del equipo boliviano le había visto incluso mejor presencia en el partido con Brasil, así haya sido abultado. Aquí ni siquiera llegaron, hubo rebeldía, la verdad. Un equipo impotente que pegaba patadas, no encontró el camino, y como te digo, parecía más el visitante, ¿no? Anteriormente uno recuerda esas Bolivias que te desgastaban, que abrían la cancha, que te intentaban desgastar en velocidad. No vi esa Bolivia, vi una Argentina muy superior, la verdad. 3-0, y pudo haber sido una mayor diferencia. Aquí lo que hace la diferencia, sin duda, es quizás yo pienso un poco, y como trataba de anotarlo en uno de los conceptos previos a este espacio, es la practicidad con la que Argentina jugó en La Paz ayer, porque se notó un equipo muy solvente, cero complicaciones, toques muy rápidos, no jugaban a especular, claro, aprovechando un Bolivia que, como bien lo dicen ustedes, Vane y David, lució muy tímido en el campo, aún siendo local, porque también, lo mismo, se recuerdan ciclos eliminatorios pasados y era todo un reto ir a jugar a Bolivia, independientemente de los elementos que tuviera el equipo local, siempre la altura, siempre un poco la afición, siempre un poco jugadores que marcaban o llevaban la batuta del equipo boliviano, empezaban a complicar a los rivales. Digamos, una Argentina sufrió hasta hace muy poco tiempo en Bolivia. Recordemos que hace unos 13, 14 años sufrió una de las peores derrotas en su historia, cayendo 6-1 con aquella actuación brillante de hombres como Joaquín Botero, que fue un goleador de raza en el fútbol boliviano hace unos años, y también un Marcelo Moreno muy joven todavía. Pero lo que le faltó a esa Bolivia ayer, para mí, fue esa confianza dentro del campo, y es lo que está sufriendo un recambio muy pesado de jugadores, porque cuando se renueva el ciclo con Gustavo Costas, se convocan 50 jugadores, de los cuales creo yo el 70 u 80% son nuevos prácticamente, en donde hay ya una variación muy marcada, pues obviamente el equipo lo va a sentir, sumado quizás, y como lo habíamos hablado en espacios anteriores, a todo el momento delicado que está, en el que está inmerso el fútbol boliviano, en estas polémicas, en estos escándalos de arreglos de partidos, de corrupción en las ligas profesionales del país, pues no es una buena ecuación definitivamente. Ya sabíamos que a priori esta doble fecha para el equipo boliviano iba a ser complicada, porque era ir a Brasil y después ir a La Paz nuevamente y hablar con Argentina y estar de tú a tú. Y ya vamos a repasar lo que se les viene también en tercera y cuarta jornada para entender cómo va a seguir el calendario. Pero esa ventaja que también se planteó, se sabe que hay 2 cupos más directos a la Copa del Mundo del 2026, ya Bolivia la empieza a desaprovechar, porque aquí la parte quizás que se entiende como un núcleo importante para clasificar es sumar en casa. Sumar de a 3 en casa va a ser importante para cada una de las selecciones y aspirar por lo menos a meterse en un ciclo clasificatorio. En cuanto a Argentina, pues no mucho más por agregar, fuera de todo lo que ustedes han dicho. Es un equipo muy serio, que ya por fin dio una vuelta de hoja, una página ya demasiado digamos, personal a lo que era el rol de Lionel Messi, en este caso en la selección. Y esa es la madurez del proyecto de Scaloni. Scaloni a cada partido demuestra que es un técnico serio, que prepara los partidos, que asimismo trabaja y se encarga de analizar minuciosamente al rival. Digamos que el resultado puede ser variable, pero por lo menos este ejercicio que realizó ayer en La Paz frente a Bolivia, pues le salió evidentemente muy bien, y pues aprovecharon también los momentos adecuados para, digamos, ganar y adueñarse del partido. A pesar de que un Bolivia planteó una línea de 5 en el fondo, se vio muy débil, se vio demasiado, digamos, vulnerable ante los ataques de los extremos argentinos, en este caso Di María y Nicolás González, que fueron los titulares ayer. Parecían, a ver, me perdonará un poco la expresión, pero realmente parecían gelatinas marcando el lateral, y no había mucho apoyo entre los laterales y los centrales, a pesar de que habían 3 centrales.
sea, es que ese es el tema. O sea, si tú tienes una línea de 5 en el fondo, y ya vamos a hablar del caso Ecuador, porque el caso Ecuador con Sánchez Vaz, pues ya es un ejemplo quizás diferente y un poco más sólido, pero bajo el esquema, la idea es ser compacto en esa zona del fondo de la cancha. Y Bolivia no lo fue. Bolivia no lo fue y asimismo empezó a sufrir el partido. Bueno, y ahora, compañeros, les propongo pues dar un pequeño salto en la jornada, pasar del primer al último partido que se dio ayer de segunda jornada, y fue el que disputaron en el Monumental de Lima la selección de Perú y la selección de Brasil. Todo esto, y como pues digamos lo mencionamos al principio de esta mesa de análisis, pasando a una de las preguntas polémicas que ya quiero compartir con ustedes y ya cuando producción nos la ponga en pantalla. Bueno, Perú en un momento quizás parecía jugarle con demasiada personalidad y con una personalidad agradable a Brasil. Pero como se sabe, a un Brasil no se le puede tampoco dar ventajas. Por más de que Brasil estuviera supeditado al dominio local, en este caso, para mí fue un partido muy serio del equipo de Juan Reynoso ayer en Lima. No sé cómo lo vean ustedes, muchachos, ya me van a dar sus opiniones y quiero empezar con David Ríos en esta oportunidad. Pero Brasil es Brasil, en este caso. Y Brasil no necesita de mucho para ganar de un partido. Una pelota parada, una distracción en marca, gol de Marquinhos al 88 y a otra cosa. ¿Cómo entender el nivel de Perú para estas eliminatorias? Y quiero empezar por Perú porque ya vamos a hablar de Brasil, integrándolo a la pregunta que les estaba mencionando. ¿Perú está para luchar nuevamente por un cupo directo a United 26, David? Sí, señor, yo creo que sí. Primero, hay que recordar que Perú ya viene con un trabajo acumulado de Ricardo Gareca, de 8 años, que lo llevó al Mundial después de mucho tiempo y que estuvo a portas en el repechaje con Australia, lo llevó hasta los penales y perdió. Y muchos jugadores, caso Carrillo, Yotun, Tapia, el mismo Pablo Guerrero, ya vienen trabajando con el profesor Ricardo Gareca. Además, Juan Reynoso es un técnico con mucha experiencia, ha sido campeón con Universitario, campeón en México con Cruz Azul después de mucho tiempo, es jugador también de selección peruana, es un tipo que yo creo que por lo visto en estas 2 fechas ha conservado el trabajo de Gareca, el muy buen trabajo por demás, ha vuelto a traer a un hombre de experiencia como Pablo Guerrero, que ayer demostró que sigue vigente, hizo un excelente trabajo ante Brasil. Lamentablemente para ganarle a un equipo como Brasil hay que hacer un trabajo perfecto, porque Brasil pestañea si te cobra. A Brasil no se le puede dar oportunidad, pero Perú demostró que va a pelear, que va a estar ahí y que es uno de los serios aspirantes a obtener uno de los 6 cupos y medio que otorgan para United 2026. Vale, lo que se veía de Perú ayer un poco era esa intensidad al momento de plantear el partido, adueñándose del balón, tratando de asociar, de conectar al sistema de mediocampistas, un Renato Tapia que es quizás uno de los líderes generacionales de este equipo Inca, y también la irrupción de un muchacho interesante, creo que David Arenga lo referenciaba en algún espacio anterior de análisis, que es Joao Grimaldo. A mí me gustó mucho el chico, realmente me gustó la interacción que trató de tener con el juego, y bueno, pues también con todo lo que fue la intención del equipo peruano. Pero yo encontré quizás un poco de semejanzas, bueno, Perú y Colombia guardando semejanzas desde el 2017 en aquel Pacto de Lima, que dejó afuera a Chile de aquella Copa del Mundo, pero con Perú también me sentía un poco como desconectado en la parte de la definición. Vane, ¿es algo que Perú tiene que empezar a trabajar rigurosamente o crees que en su momento todo se va a dar de manera un poco más natural en comparación al ciclo de Néstor Lorenzo con la selección Colombia, por lo menos en el tema de los goles, que es lo que aquí importa y lo que importa para sumar puntos en eliminatoria? Así te lo has dicho, así tal cual. Si no haces goles, no ganas partidos, y si no ganas partidos no tienes puntos, o es un ciclo. Yo considero que Perú, desde hace muchísimo tiempo, así como lo decía David con el trabajo de Gareca, viene haciendo la tarea. Le ha faltado el centavo para el peso clasificar directamente al Mundial, pero creo que viene cumpliendo su trabajo. Me gustaría que en esta eliminatoria donde ya hay un poco más de posibilidades para poder clasificar en cada una de las 10 selecciones, Perú pase directamente. No quisiera que Perú pasara al repechaje porque es una selección que lo merece, lo ha merecido. Y con respecto al partido directamente con Brasil,
Creo que ellos están empezando también a explorar las bandas. El trabajo de Trauco, de Corso, han sido fundamentales al momento de buscar esa profundidad. Todavía no lo logran, todavía les hace falta mucho trabajo, pero van por buen camino, en mi parecer. Carrillo, bueno, no sé, yo estoy en una disyuntiva con Paolo Guerrero porque ha sido un jugador muy importante e histórico para la selección peruana, pero siento que últimamente ya no está rindiendo y por nombres no se puede llevar a una selección. Lo pedía muchísimo el regreso de Paolo Guerrero, el regreso de Paolo Guerrero, pero ha quedado debiendo y creo que necesita ese cambio generacional. Bueno, ahí tienen a Gianluigi Lapadula, pero todavía tampoco es que se ha logrado consolidar, no estuvo en este último partido y creo que ese es el jugador que está llamado a suplir, primero que todo, la posición de 9 de Pablo Guerrero, pero también a liderar el ataque de Perú, a ser llamado un capitán de pronto sin la banda, porque no sabemos si lo nombrarían capitán o no, ya eso es decisión del cuerpo técnico de Perú, pero es ese jugador que necesita Perú. No hay otro jugador que yo vea en estos momentos que necesita. Yotun se pone por momentos esa banda de capitán, de echarse el equipo al hombro, pero tampoco le veo esa proyección. Entonces, pues me gustaría seguir viendo a este Perú, pero con Gianluigi Lapadula. La Padula. Sí, bueno, a todos nos da duro la pronunciación, Vane. Definitivamente esos apellidos así largos, con influencia italianita un poquito, no son muy de por acá, así que no te preocupes por nada de eso, porque, bueno, eso ya es un tema que nos ha sucedido a todos. Pero a ver, puntualmente el tema que quería abonar, ya para pasar a la primera pregunta polémica de la noche, pues de manera muy concisa, es, claro, Perú tiene que lidiar con un recambio importante en zona ofensiva. Paolo Guerrero no les va a durar toda la vida, como no lo hizo Claudio Pizarro, como no lo hizo Johan Fano, Norberto Solano, es decir, a todos les da el recambio, incluso Colombia lo sufre y también tenemos que pensarlo, ya lo tenemos con Falcao, no hay un recambio de Falcao, ya digamos llevándolo rápidamente al ejemplo de Colombia, y es que Radamel Falcao todavía no tiene un reemplazo generacional, eso es lo que ya a esta altura empieza a preocupar en el equipo colombiano. Pero ya vamos a hablar del equipo de Lorenzo, simplemente para ponerlo en el contexto, y es que Perú quizás tiene un poco a puertas ese mismo problema. Claro, cuenta con la Padula, ya es un jugador grande, ya es un jugador de unos 30, 31 años, un poquito más, pero Guerrero ya es un tipo de 40 en este caso. No sé qué de pronto quieres agregar, Vanessa, porque o sea, son conceptos que, claro, hay que entender, el cambio generacional da más duro a unas elecciones que a otras. Sí, ojo que pues en mi comentario anterior, ahí como para complementar, nos enfocamos un poco en el frente de ataque de Perú, pero hay que analizar también la defensa. ¿Por qué? Porque es que a Brasil solamente el partido quedó 1-0, pero es que a Brasil le anularon goles. Es decir, también hay que revisar por qué la defensa peruana no se está sosteniendo. Brasil es una de las mejores delanteras del mundo, es un poder, un ataque ofensivo, pero errores en marca, errores, por ejemplo, en el gol de Brasil, en esa marca que llega el jugador ahora mismo, se me escapa el nombre del autor del gol, Marquinhos. llega solo, prácticamente no tenía quien lo marcara, un mal marcaje en cuanto al tiro de esquina, entonces eso también, la pelota quieta y la pelota de media distancia van a ser fundamentales para que Perú pueda sostener y crecer en defensa. Eso quería añadir ahí. Perfecto, Vane. Bueno, vamos ahora sí, muchachos, con la primera pregunta polémica de la noche, porque a la producción de La Última Línea, como siempre, le gusta la polémica sabrosa. Y es a través de lo siguiente. Tenemos a una Argentina y tenemos a un Brasil. Sabemos lo que son, sabemos los monstruos futbolísticos que se constituyen a lo largo del mundo, pero aquí la pregunta es, ¿Argentina y Brasil juegan amistosos por puntos, teniendo en cuenta sus rendimientos actuales? Quiero empezar con el señor David Rick. Yo te diría que, con excepción de Uruguay, para mí Colombia, ya después cuando pasemos al tema de Colombia te voy a decir cuál es el problema de Colombia. Sí, hay una marcada diferencia entre los demás equipos y Argentina y Brasil,
lamentablemente es así. Jugadores con mucha experiencia, con mucho peso, en el caso de Bolivia, de Perú, son selecciones que se nutren mucho del fútbol local, y eso en una competencia, y más si hablamos de selecciones, eso pesa, enfrentarte a un Marquinhos, a un Neymar, cuando tú eres el volante de marca de Universitario de Deportes, de Sporting Cristal, de Bolívar, de Stronger, de Over Rey, de Libertad, de Cerro Porteño, es bastante complicado, creo que pesa, creo que Argentina o Brasil están por lejos 2 escalones por encima de Paraguay, de Perú, de Bolivia, del mismo Ecuador. Son equipos que con su jerarquía, con su peso específico, te ganan un partido. Ayer nomás, el partido con Perú lo demuestra, un partido parejo, pero la jerarquía de un hombre como Marquinhos, peso dentro del área, un gran cabeceador, superior a la defensa peruana, y a veces ganan con eso. Un Brasil que a media máquina le hizo 5 a Bolivia en La Paz. La verdad, sí pienso que salvo Uruguay y Colombia, sí Brasil y Argentina están por lo menos 2 escalones más futbolísticamente que los demás equipos de esta eliminatoria suramericana. Vani, tu opinión. Yo reconvierto la pregunta. Eh, A ver. hablemos, si hablamos de polémica, hablemos de polémica. Y es por qué pensar que cuando se enfrentan a Argentina o a Brasil pueden ser menos. ¿Por qué lo digo? Porque es que ese es el chip suramericano. Es que primero está Brasil, primero está Argentina y el resto, sálvese quien pueda, clasifíquese quien pueda. Y realmente no, creo que ese poderío, ese fútbol, claro, obvio, haciendo ahí una salvedad, y es que sin desconocer la calidad de los jugadores brasileños y también el cuerpo técnico y cómo trabajan, pero ¿por qué si el fútbol es 11 contra 11, por qué las demás selecciones no pueden? Y eso también habla de la inversión en el fútbol, la inversión en cuanto a los jugadores, a la preparación de los jugadores y la mentalidad de ellos, porque no me van a decir que la mentalidad de un jugador, por ejemplo, Marquinhos, a la de un jugador que ha tenido 10.000 polémicas en la selección de Perú, no voy a mencionar nombre, es decir, tú para qué estás trabajando y tú para qué estás jugando fútbol, ¿ya? Entonces es ahí donde nosotros nos vamos. Sí, Brasil puede estar entrenando, Argentina puede estar entrenando, pero ¿por qué están entrenando? ¿Sí? Porque las demás selecciones no ponen tanta resistencia, o simplemente porque ya creen que porque Brasil y Argentina ya ganaron el partido antes de jugar. ¿Algo que ibas a agregar, David? Yo en parte estoy de acuerdo con Vanessa, pero en otra parte, esas elecciones podrían equipararlo con trabajo, con repetir movimientos, con mecanizar, pero es que lo que pasa es que eso en selecciones es muy difícil, porque por ejemplo Perú para mí hizo dos buenos partidos en esta fecha, no consiguió tal vez los 3 puntos, pero hizo un buen trabajo, pero queda muy complicado para Juan Reynoso reunirse con estos muchachos, porque el próximo partido va a ser dentro de un mes, cuando ya ha pasado mucha agua debajo del puente, cuando llegan en 2-3 días. Es muy difícil para una selección, más si está compuesta básicamente por jugadores locales que no tienen la experiencia, la jerarquía, porque los brasileños compensan quizá que también sufren el mismo problema con eso, pero es muy difícil porque es que esta es una eliminatoria que es muy larga, pero es larga por los calendarios, pero en el tema de las fechas, cuando se juega, da muy poco tiempo de trabajo y es muy difícil consolidar una base, que es una manera por la cual estas selecciones podrían competir, pero les queda muy complicado porque no da tiempo de trabajo estas eliminatorias. Bueno, antes de darle la palabra a Vane, quiero aportar un concepto muy rápido a esta discusión, porque la pregunta ya nos ha dejado conceptos buenos para plantear, para poner ahí sobre la mesa. A ver, sí me quedo con un poco de los conceptos de cada uno, pero a mí, digamos, a mi concepto y a mi entender de todas estas cosas, y digamos para agruparlo en un concepto global y no extenderme tanto en este concepto que quiero agregar al debate, es que todavía, aún en estos tiempos, aún después de 20, 30, 40 años, sigue habiendo un sobreenfoque quizás en el fútbol argentino y en el fútbol brasileño por parte del fútbol internacional, del fútbol mediático.
del fútbol europeo, del fútbol de primer nivel que nos han vendido todos estos años, no porque no podamos competir la Europa, como quizás lo aseguró en algún momento Kylian Mbappé, diciendo, bueno, es que en Europa se ven mejores jugadores que en Sudamérica, y el tiempo no le dio la razón, porque quedó una Argentina campeón del mundo, porque, bueno, equipos también como Brasil, pues llegaron, compitieron y demás, y por más de que sean los dos únicos equipos que hay en Sudamérica, pues hay otros en el continente que también con proyectos deportivos serios, como fue Colombia en camino a 2014, como fue un Chile también con su generación dorada, como fue un Perú también en búsqueda de Rusia 2018, tienen unos insumos y una materia prima para destacar, digamos, en ese, digamos, camino a una Copa del Mundo, ¿no? Que es por lo que se preparan estas selecciones. Pero más allá de eso, yo me sigo quedando con que hay una sobreatención en estos dos fútbol, en el fútbol de Argentina y en el fútbol de Brasil. Es decir, ¿qué tiene un lateral argentino de 1,72, de 24, 25 años, que no tenga un lateral derecho peruano, colombiano, boliviano, que tiene condiciones, que tiene velocidad, que tiene fuerza física y que no va a ser observado de la misma manera en el fútbol internacional? Porque claro, ese lateral argentino va a terminar jugando en España, como un Montiel, por ejemplo, o en Nottingham Forest, como fue el traspaso reciente, mientras que el boliviano o el peruano termina jugando a duras penas o en Estados Unidos, o en México, o en un fútbol allá de segundo o tercer nivel europeo, o en una liga principal asiática, como ya se han visto algunos casos, en el, digamos, en el conglomerado de las selecciones que están quizás en ese segundo escalón. También metemos un poco en ese grupo a Uruguay y quizás un poquito en ese grupo a los chilenos, porque quizás son los que están ahí como compartiendo un poco, quizás con los colombianos. Ahora, hay un campo de mejora importante y es que, digamos, esos tipos de fútbol, esas ligas, digamos, puntualmente la colombiana, yo recuerdo los procesos eliminatorios, lo que fue, no sé, una selección Colombia rumbo a Alemania 2006, no tenía tanto jugador internacional, tenía por ahí dos o tres, y el que por ahí más destacaba era Juan Pablo Ángel, que estaba en el fútbol de Inglaterra, y el resto era por ahí alguno en México, alguno en Argentina, alguno en Perú, alguno en Venezuela, y el resto, bueno, fútbol colombiano. Ahorita de pronto lo que se ve es más nivel, más internacionalización, perdón, pero no al mismo nivel de Argentina y de Brasil. Y pienso que ahí sigue estando un poco la diferencia en mi concepto, y vuelvo y digo, como lo decía bien Vane, todos los conceptos son bien recibidos en este espacio, y ya le voy a dar la palabra nuevamente a Vane, para que se entienda por qué puede haber todavía esta diferencia tan grande y tan abismal que pareciera hay entre Argentina y Brasil y el resto en este caso. Vane. Daniel, tú lo has dicho todo. De hecho, iba a replicar eso. De que son selecciones, ojo, no quiero decir sobrevaloradas, pero sí que se llevan más la atención al enfoque del mundo que otras selecciones de Sudamérica. Y lo quería hacer referencia a Brasil, por ejemplo. Sí, Brasil, pentacampeón del mundo y todo, pero ¿hace cuánto Brasil no hace un mundial decente? Por decirlo de alguna manera. Si en su Bastante. casa se llevó 7 goles de Argentina, que bueno, perdón, de Alemania, que terminó ganando el mundial esa vez y tenía una banda y tenía cierta cantidad de jugadores de mucha calidad y todo, pero ¿hace cuánto Brasil no hace un mundial decente? Hace muchísimo tiempo, sí, creo que la última vez que yo vi a Argentina, mi memoria, porque soy bastante joven, a Brasil, perdón, estoy hablando de Brasil, se me cruzan los cables, fue en el 2002 que precisamente fueron campeones. De ahí Correcto. para allá, pues ya sabemos cómo clasificaron a siguientes instancias cuando eran anfitriones en Brasil 2014, etcétera. Pero de ahí para allá, sí, han tenido muy buenos jugadores, han tenido muy buenos equipos, arrasando en eliminatorias sudamericanas, pero de ahí para adelante, ¿qué? Es decir, hay selecciones, sacando un poco a Argentina, porque obviamente son campeonas del mundo, pero si quitamos el Mundial de Qatar 2022 que venía haciendo Argentina también. Todo el mundo decía, el fútbol le debe un mundial a Messi, pero Messi, ¿qué tiene? Messi tiene a miles de jugadores a su alrededor que podían ganar fácilmente un mundial y simplemente para mí, repito, para Vanessa Cantillo les dio miedo
enfrentarse a los grandes equipos de Europa y por eso no siguieron clasificando a instancias finales. Me acuerdo mucho de Rusia 2018 con el caso de Argentina. Todo el mundo pensaba y todo el mundo pintaba que ese era el mundial para Lionel Messi o en Brasil 2014 y simplemente no les dio y no pudo con la superioridad europea. Pero el caso de Colombia, el caso de Perú, son equipos que siempre tienen esa garra. Uruguay, hablando de garra, la garra uruguaya también da mucho que hablar en los mundiales y son jugadores que no tienen mucho renombre, que no tienen mucho mercado, como se dice, mucho marketing y hacen un trabajo silencioso muy bueno. Caso, por supuesto, de Federico Valverde o Darwin Núñez o el mismo de la Cruz, que no está en Europa y es un jugador que debería estar en un club europeo. Totalmente, Vane, totalmente de acuerdo también con los conceptos de David, todo lo que se ha puesto. Y bueno, sin duda, esta pregunta nos dejó muchísimo para entender, muchísimo para discutir, para discernir, que es sin duda también el propósito de este tipo de análisis. Bueno, yo les propongo dar continuidad a todo el temario que tenemos y yo, bueno, vamos a llegar a esta parte de la mitad y se la vamos a dedicar a la selección Colombia. Porque la selección Colombia tuvo ayer partido en el Monumental de Santiago de Chile, en el David Arellano, frente al equipo austral. Muchas cosas, muchísimas cosas quedaron para entender, para discutir, y este va a ser un bloque largo, y por eso yo lo quiero dejar en la mitad para ir al tercer bloque y asimismo ir dando continuidad también al cierre de la emisión. ¿Cómo calificar a la Colombia de Néstor Lorenzo? Ahora sí, tomemos el ponderado general. Tomemos partido con Venezuela, partido con Chile. Se logra una victoria en casa por la mínima, también sufriendo afugias en el Metropolitano, porque fue lo que vimos sobre todo en el primer tiempo, y también sufriendo aún más anoche en el campo chileno. Se pudo perder perfectamente el partido anoche por cualquier tipo de circunstancia, muchachos. Tuvimos pelotas en el palo, tuvimos un fuera de lugar que nos salvó, tuvimos un gol de Alexis Sánchez que no fue, o sea, un gol que estaba al frente de su arco. Y por obra y gracia de algún espíritu, no sé cuál, ese balón no entró. Y ninguno de los balones que fueron al arco colombiano no entraron. ¿Cómo calificar a esta Colombia en esto, Lorenzo? Yo lo que pienso es que, a ver, yo siempre termino llegando a la misma conclusión cada vez que miro un partido de Colombia, tanto de la Copa América como de Mundial o eliminatoria. Es que el tema de Colombia no es de técnico. El tema de Colombia ya es un tema de la cabeza. El jugador colombiano, si ustedes miran en estos dos partidos, el favorito, el que tenía que llevar el peso de la responsabilidad era Colombia. Eso al futbolista colombiano. De acuerdo, no le gusta. ahí estoy de acuerdo. Cuando el Yo futbolista sí colombiano tiene que llevar el peso de la responsabilidad, no puede. Le ganamos a Alemania precisamente por eso, porque era un partido en Alemania donde lo obligaba a ir a Alemania y ahí es como el futbolista colombiano se siente cómodo, donde se encuentra equipos que no tienen el peso, que la responsabilidad de esos equipos y tiene que jugar. Es inadmisible. Yo estoy seguro, porque hoy la crítica recae sobre Néstor Lorenzo, que técnico defensivo, que técnico amarrete, que hizo malos cambios. Estoy casi seguro, mejor dicho, como diría un mandatario, un exmandatario del país, lo firmaría sobre mármol, que esta no era la idea de juego que Néstor Lorenzo tenía pensada para el partido ante Chile. Lamentablemente los jugadores no lo entendieron así, se dejaron sobrepasar por las ganas de Chile, que con solo ganas, con solo correr, meter, puso a Colombia en un arco, nos salvó el VAR, gran figura, y es quien destaca de Colombia, Camilo Vargas. Por él nos llevamos ese empate. La verdad es que un equipo colombiano muy tímido, el nivel de Muñoz bastante nervioso. ¿Cómo es posible que los jugadores que se supone que entran a reconocer el terreno de juego antes del partido, allí hacen el calentamiento y no utilizan los guayos adecuados y se resbalan en momentos claves? Ayer Muñoz, 2-3 resbalones, que porque Chile no definió bien, porque si este hubiera sido la Chile de Bielsa, la Chile de San Paolo y con estos hombres más jóvenes, estoy seguro que Colombia no se lleva los 3 puntos, el punto que afortunadamente sacamos. La verdad,
el tema de Colombia, yo no creo que sea de técnico, no creo que sea futbolísticamente de jugadores, sino de la responsabilidad. El futbolista colombiano, y es conclusión a la que siempre llego dolorosamente, le pesa la responsabilidad. Ayer fue superado por una Chile que muchas ganas, poco fútbol, pero con eso le bastó para superar ampliamente en lo que fue el accionar del partido al equipo colombiano. Vale. Completamente de acuerdo con David. Creo que el problema de Colombia, y bueno, sí le voy a dar responsabilidad al técnico porque es quien los convoca, pero el problema de Colombia siempre van a ser los jugadores que se llenan la boca diciendo que el país, que la camiseta, que se hace de todo por esta camiseta, pero cuando tienen la oportunidad de saltar al campo, de saltar a la cancha, le dejan la responsabilidad al otro jugador y así van. Yo te doy la responsabilidad de no, tómala tú, tómala tú, tómala tú, y en Colombia no hay un líder. Se habla mucho de James Rodríguez, se habla mucho de Juan Guillermo Cuadrado, se habla mucho de los veteranos de esta selección Colombia, pero ¿qué están haciendo esos jugadores llamados a liderar? Para mí no son líderes. James tuvo un buen partido, o bueno, unos buenos minutos cuando ingresó en el estadio acá en Barranquilla, en el Metropolitano, fue aplaudido por la gente y todo, pero la gente no olvida y yo tampoco olvido, recuerdo en las eliminatorias pasadas cuando James estaba pasando por un mal momento, todo lo que le dijo a la hinchada, a la hinchada de Barranquilla, que Creo eran que fue un unos... partido contra Paraguay, ¿no? Que James salió mandando a callar a todo el mundo. Si ahora mismo no recuerdo el Contra rival. Perú, ¿Contra que Perú? Bueno, lo ok. Sí, chiflan, pero sí que recuerdo el no, que ganó chispeza. lo chifle. Sí. Bueno, ese partido fue lo peor, pero como ya jugó unos medianos buenos minutos contra Venezuela, entonces ya la hinchada de Barranquilla es la mejor, no les gusta, a los jugadores colombianos no les gustan que los critiquen. Y eso es lo que pasa. De La acuerdo. prensa colombiana, la prensa reconocida, los mima mucho. Y entonces cuando ya una persona, un hincha, un periodista, alguien con criterio los critica, entonces son lo peor de lo peor y ahí sí te cierro las puertas aquí, te cierro las puertas allá, no voy contigo, no voy contigo. Y todo se habla en la cancha. Usted puede decir 10.000 cosas fuera en la previa, en el postpartido, en lo que sea, pero si tú no lo demuestras en la cancha, hermano, no estás haciendo nada. Y es lo que le falta al jugador colombiano, no solamente para que no digan que me enfoco en James Rodríguez, sino también, repito, Juan Guillermo Cuadrado o el ayer capitán Mateus Uribe, que no entendí por qué la capitanía a él, si viene en un estado o en una actividad deplorable. Hablo del caso de Jerry Mina. Jerry Mina, ¿para qué fue titular? Tenía muchísimo tiempo que no jugaba, que no disputaba minutos. Ayer también salió lesionado. Entró también Davinson Sánchez, que era un jugador que, bueno, venía manteniendo minutos, pero tampoco era ese jugador llamado a reemplazar a Jerry Mina. Me ponía a ver, no sé, de pronto vi mal, pero me ponía a ver digamos que el banco de suplentes y solamente referenciaba a Davinson Sánchez, o sea, no había de pronto otro jugador que podría reemplazar naturalmente a Jerry Mina. Y eso preocupa, porque sabemos cómo es Jerry Mina, sabemos el estado físico de Jerry Mina y sabemos tantas lesiones que ha tenido el jugador de que 100% no nos podemos confiar en eso. Y pues yo sí voy a dejar un comentario que vi en redes sociales. Si la persona lo está viendo acá, me disculpará, no recuerdo quién fue lo que lo emitió, pero no porque jueguen en Europa, son más que los jugadores que juegan en Liga Colombiana. Yo me hubiese llevado a un Macalister Silva, por ejemplo, que me encanta el liderazgo de ese jugador y cómo mueve la mitad de la cancha de Millonarios. Y es un jugador que he llamado también a vestir la camiseta de Colombia. Es decir, repito, no porque sean jugadores de trayectoria, jugadores que ya estén en Europa y que estén construyendo un futuro, sean mejores que los jugadores de la liga local, que vienen teniendo regularidad, que vienen teniendo buenos minutos, buenos pases, buenas estadísticas a otros jugadores que simplemente por estar en Europa no ven ni siquiera minutos en sus clubes. Sí, totalmente. Antes de darle la palabra a David, que ya nos va a compartir otro concepto, me quedo mucho pensando particularmente en lo que dice Vane en relación a Jerry Mina. Yo también viendo el partido ayer y también tenía la oportunidad de conversarlo con un amigo, decíamos, hombre, si Mina viene sin jugar, por lo menos con regularidad, unos 2 o 3 años ya larguitos, porque se le ha pasado de lesión en lesión,
quizás creo que la curva de continuidad más grande que tuvo fue justamente en Selección Colombia, allá por la Copa América del 2021, que se realizó en Brasil, por todo ese tema todavía de pandemia que estaba pues entre la sociedad y demás. ¿Cómo le vas a dar la titularidad? A ver, es decir, preferible dársela a un Davinson. Davinson tiene una carga de minutos adicional y un respaldo un poco más amplio. O sea, por más allá de que, bueno, tampoco sea el mejor momento de Davinson, también mirar con más juicio y con más responsabilidad la elección del equipo de centrales y de las variantes de los centrales del equipo colombiano. Porque Mina, por más de que se haya lesionado, no estaba para ser titular. Y ahí yo sí se la doy toda a Néstor Lorenzo porque no estaba para ser titular Jerry Mina ayer. Y quizás contra Venezuela corría la misma situación. Es cierto que, bueno, disputó los 90 minutos, pero también se le vio lento. Es cierto que es un jugador largo, que tiene movimientos algo torpes físicamente, pero que era de otras condiciones hace unas temporadas, cuando tenía más regularidad, cuando tenía más físico, cuando estaba mejor preparado corporalmente. Ahora está demasiado condicionado por las lesiones. Y esto es lo que va marcando de manera negativa todos los procesos de selección de jugadores para el combinado colombiano. Y es cierto, también se debió haber mirado otra alternativa. Como yo lo decía, yo por lo menos tenía dos propuestas del fútbol colombiano en las que Néstor Lorenzo tenía que mirar también con más objetividad, que era el caso de Ginás en Millonarios y para mí también de Juan Sebastián Quintero en Pereira, solamente por poner dos nombres. Ya digamos la polémica está servida sobre otras variantes, otras opciones y demás, son las mías y las comparto en este espacio. Pero a través de elecciones como las de Mina, que marcan que fácilmente un jugador que no es titular, pero que sí es a lo mejor un líder o ha tenido un proceso o un bagaje en la selección Colombia y que aún así se le dé la titularidad, es lo que le va quitando poco a poco los votos de confianza al proceso de Néstor Lorenzo. También comparte un poco lo que se menciona de Mateus Uribe. Es cierto, bueno, Mateus Uribe era quizás el hombre de más experiencia en el campo ayer al inicio, digamos, de los hombres en cancha quizás, pero no se le ve tampoco la proyección de un capitán, ¿sí? A ver, o sea, es un hombre de despliegue que nos estuvo acostumbrados a varios años competitivos en México y en Portugal, pero ayer lo que se le vio fue de regular hacia abajo, la verdad. Y era de que, hombre, si tú eres el eje del equipo, tienes que parar, o sea, la cancha puede ser hasta una cancha de fango, pero si tú eres un tipo que está jugando al alto nivel, no puedes parar un balón y que te rebote un metro adelante, como se lo vi por lo menos en 2 o 3 controles ayer contra Chile y que incluso le quedó ayer en una contra peligrosa al equipo chileno que por fortuna no prosperó. Pero son esas elecciones que tiene que mirar con cuidado Lorenzo. Ahora, no entiendo tampoco dos cosas. Si llamas a jugadores a los que les das la oportunidad, como Richard Ríos de Palmeiras y como al mismo Córdoba que está jugando en el Krasnodar ruso, que viene haciendo goles, ¿por qué no los tienes en cuenta? Si también Rafa Santos Borré, que bueno, es cierto, nos dio el gol ganador contra Venezuela, sabemos que no es un goleador de raza, como quizás un Radamel, como quizás un Juan Pablo, o sea, no es ese definidor, ese hombre de influencia, de esa influencia que una selección Colombia requiere para meter miedo a los rivales. O sea, es decir, nosotros tenemos una elaboración muy buena, pero cuando siempre se llega al último cuarto de cancha, algo falla. Y también se vio demostradísimo en esa jugada de Sinisterra que aún hasta este momento no me explico por qué no le pegó al arco. Si tenía a la visual, tenía al arquero de frente, tenía un central que a duras penas estaba cuidando la espalda del arco chileno. Y son esas cosas de que de pronto un Sinisterra en Premier League sí dice, voy a sacar la zurda, porque Sinisterra de pronto ha hecho uno que otro gol con la zurda, y decir, no, en Colombia no puedo hacerlo. ¿Y por qué no puedes hacerlo? O sea, ¿por qué no puedes, hombre, romper el molde y por qué tienes que pensar de pronto de que si de pronto tengo al lado a James, no, ahí va a estar James y le tengo que pasar el balón a James. O si está un Uribe, o si está un Santos Borré. La cosa es de personalidad, muchachos. Y si Colombia no se empieza a meter en el cuento de la personalidad en este momento, cuando vienen dos rivales durísimos, porque viene Uruguay en Barranquilla y después toca ir a Ecuador, a Quito, a jugar contra una selección seria y una selección brava. Si los jugadores también, más allá del técnico, y el técnico, por supuesto, no tienen la personalidad que se necesita en momentos importantes, se van a empezar a perder puntos otra vez, incluso de local. Y miren, muchachos, yo anoche tuve un flashback de esa escena justamente de Sinisterra. O sea, me acordó mucho a Duván Zapata. Duván Zapata cuando recién se incorporó a esa selección, venía haciendo goles en Atalanta, killer, pretendido por el Inter, en Inglaterra por el Manchester United,
llegó, hizo unos goles que lo auspiciaron un poco en esa campaña con selección y de un momento a otro hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Lo mismo un Muriel, lo mismo quizás un Santos Borré ahorita, y pues temo que vaya a pasar lo mismo con jugadores como Sinisterra, que también les estén dando la oportunidad, y a otros que quizás los llamen, los convoquen y no les den ese espacio de margen suficiente. ¿Algo más ibas a aportar, David? Sí, cortico, para no extendernos mucho más. No entiendo por qué hacen venir a Carlos Cuesta de Europa, que es un viaje largo, que acumula millas para mandarlo a la tribuna. ¿No es mejor darle la oportunidad a un Quiñones, a un Ginás, a un mismo Juan Sebastián Quintero, Carlos Emilio Garcés del Deportivo Pereira, que me parece un defensor bastante interesante? Y otra, ¿por qué se siguen llamando jugadores por historia? El caso Jerry Mina. Ya, yo creo que con Jerry se ha sido lo suficientemente agradecido por ese gol frente a Inglaterra, que ojo, no fue un gol que nos dio la clasificación, fue un gol que simplemente sirvió para prolongar el partido, para mandarlo al tiempo extra y después a los penales. Yo creo que ya hay que darle las gracias, pero si Jerry Mina no está para la selección, no tiene por qué venir, y sí se le debe dar la oportunidad a uno de estos chicos que cada 8 días demuestran con buenas actuaciones que tienen un nivel superlativo para la selección Colombia. Total. Vane, ¿vas a agregar algo más antes de cambiar de tema? No, hablar de Luis Díaz, que también es ese jugador llamado a aparecer y ojo, yo soy Lucho Lover, como dirían, pero Luis Díaz súper desaparecido contra Chile, ni hablar contra Venezuela. Creo que también es de esos jugadores que le quedó debiendo un poco de liderazgo dentro de la cancha. De pronto es el jugador con mejor presente en la selección colombiana y poco o nada se vio de Luis Díaz. Y un poco más individualista en el partido contra Chile. Creo que le faltó mucho más asociación con sus compañeros y eso en una selección como Colombia no puede pasar. Perfecto. Bueno, vamos a ir rápidamente a analizar los otros dos compromisos que se dieron ayer en el marco de las 4 selecciones faltantes y también analizar un poco sus rendimientos así a grandes rasgos para identificar y, por qué no, también en una de las siguientes preguntas que tenemos propuestas en este análisis, cuál fue esta revelación de esta fecha doble de eliminatorias que tuvimos. Venezuela-Paraguay. Ayer en el Metropolitano de Maturín, Venezuela gana por la mínima. Hoy por hoy, solo hoy por hoy, muchachos, está quinta. Y yo la verdad veo en las estrellas una clasificación de Venezuela a su primera Copa del Mundo. Ahora, la pregunta es, Venezuela, y quiero también cambiar un poquito la pregunta a la producción, un poquito nada más, está llamada, con este resultado de ayer, a hacer la revelación de este ciclo eliminatorio, Vanessa. No, creo que Epa. Venezuela... Ay, ¿por qué? Cuéntelo. Cuente el chisme. A ver. Venezuela está trabajando sobre lo que tiene. Ok. Sí, está jugando bien, no hay que negarlo, pero Venezuela no es una selección con, con historia futbolera, si se puede decir. Nunca ha clasificado a un mundial. El deporte más conocido, el más base, es el béisbol. Creo que Venezuela no tiene esa presión como lo tendrían otras selecciones que ahorita hablamos de Chile, por ejemplo, que sí tiene esa presión y ese cambio generacional, pero Venezuela no tiene esa presión. La presión de pronto, hasta el momento, puede ser la primera clasificación, cómo no, nos podríamos quedar pensando como venezolana, cómo nos podríamos quedar por fuera en un mundial donde solamente se quedan 2 o 3 selecciones. Es como complicado y saber el nivel del fútbol sudamericano. Creo que se enfrentó a Paraguay, ganó por la mínima diferencia, pero Paraguay tampoco es que haya hecho el mejor partido de la eliminatoria como para decir Venezuela ganó con muchos méritos. Entonces creo que el trabajo mostrado hasta el momento no le da, digamos que esa presión a ser llamado esa selección revelación. Para mí existen otras selecciones, repito, como la selección de Chile, que sí tiene esa presión de figurar, de ser la llamada a renacer, es la palabra, el renacimiento de pronto de la selección de Chile, pero Venezuela hasta el momento yo no la veo como esa revelación que se podría dar.
David, ¿usted cree en el proyecto del Bocha Batista en Venezuela? ¿Cómo ve el inicio? Parafraseando la frase de un reconocido periodista que ustedes, con lo que voy a decir, sabrán quién es. Si hay un mundial en el que Venezuela puede clasificar, es este. Primero por el proceso Chao, que tiene. chao. Tiene hombres ya consolidados, el mismo Rondón, Sotelo, Machís, que ya tienen la experiencia de la eliminatoria anterior. Esta Venezuela está aprovechando el proceso que tenía Rafael Dudamel, que lo llevó a ser revelación de un mundial juvenil. El Bocha Batista era el ayudante de Peckerman en Venezuela. No me queda duda que está dándole continuidad a un trabajo. Ya le ganó a Paraguay. Ahora sí comparte un poco en algo y lo que dice Vane, y es que quizá Venezuela muchas eliminatorias las ha arrancado así, ha arrancado ganando, haciendo buenos partidos, pero que con el correr de los juegos, del tiempo, se va cayendo. Eso es lo que tiene que evitar Venezuela, pero yo creo que si hay un mundial en el que Venezuela puede aprovechar su clasificación, hacer historia, es por la ampliación de cupos. Recordemos que son 6,5, entonces yo creo que Venezuela, si le da continuidad, si mantiene regularidad, que ojo, ahí va a estar el detalle, yo creo que sí puede ser la revelación de esta eliminatoria y clasificar por primera vez a un mundial. Si Venezuela no pasa, los invito a ver este video y cobrárselas a mi querido David. Nada más digo eso. No, Iván, yo lo voy a Sí. acompañar, la verdad, yo lo voy a Aquí acompañar. estaré Sí. poniendo la cara. No, y yo le voy a hacer la segunda y por lo menos tocándole el violín o algo para que el muchacho no se sienta tan solo en ese espacio de ese panel que de pronto pueda estar expuesto. Pero a ver, de un Venezuela, yo creo que más allá y bueno, quizás haciendo un comentario más subjetivo que otra cosa, porque creo que habemos muchos románticos en el fútbol que de pronto sí sueñan con una Venezuela en el Mundial, más por el registro, ¿no? Porque Venezuela nunca dio el Mundial. A lo mejor un Bolivia lo pudo hacer en el 94, un Perú también lo hizo en tiempos recientes, allá en 2018, un Chile volvió hace poco, Uruguay, Argentina y Brasil que van siempre a un Mundial. Y bueno, digamos, hablar de las elecciones de siempre, pues no aporta mucho a la conversación. Pero quizás yo pienso que para el aficionado venezolano, el empezar a quitarse estadísticas pesadas, como por ejemplo esa victoria con Paraguay, puede ayudar mucho al tema psicológico. Porque es cierto, a ver, Venezuela no le ganaba a Paraguay en su casa desde hace por lo menos más de 15 años, por lo menos desde hace más de 15 años. Y con esa victoria, que fue también en extremis, que fue también por intervención del VAR, hay que decirlo, porque no se le veía otro camino a Venezuela después de cierto momento, da algún tipo de moral, digamos, al proyecto. Ya digamos que le alcance o no, pues evidentemente lo van a ir diciendo el resto de los partidos. También es cierto que hay un defecto históricamente que ha tenido Venezuela es perder puntos importantes contra rivales quizás que son de un nivel similar, como por ejemplo un Perú, un Bolivia, un Paraguay, en este caso, ya pasó el primer examen. Bueno, con los de siempre, que es una Argentina o un Brasil, que siempre van a ganar a suelo venezolano, que se han acostumbrado a hacerlo. Quizás los partidos con Colombia son un poquito más luchados, pero me permito soñar, la verdad. Yo sí me permito soñar, yo me permito también levantar la manito aquí, ya la estoy levantando yo, porque yo vi jugar a Juan Arango, yo vi jugar a José Manuel Rey, yo vi jugar a toda esa generación talentosa que tuvo Venezuela, y bueno, de la que queda alguno que otro sobreviviente, que es a través del gran Salomón Rondón, y que seguramente será un elemento importante para el sueño de la Vinotinto de acceder a una Copa del Mundo. Y vamos a hablar en este último segmento, antes de pasar a la fase final, vamos a repasar lo que vienen las fechas 3 y 4 de eliminatorias Conmebol rumbo a United 26 del último partido que se dio ayer en Quito. Ecuador le gana a Uruguay, muchachos. Bueno, Ecuador, que sabemos en la condición, o bueno, con el condicionamiento en el que venía, que ya de pronto se sacó de esa, digamos, restricción, de esa resta de puntos por el tema Byron Castillo en la eliminatoria pasada. Y bueno, creo que gana también, para mí, con lo justo, un poco con Uruguay, haciendo los goles, quizás marcando la diferencia, incluso desperdiciando un penal. Pero a ver, Ecuador puede repetir una actuación solvente ya después de cuadrar caja camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026, David. Sí, sobre todo, yo creo que su gran fortaleza va a estar en Quito, lo que pueda sacar en el Atahualpa, en Casablanca,
puede aprovechar mucho sus hombres en velocidad, caso Julio, caso Plata. Yo creo que ahí es donde Ecuador tiene que edificar su clasificación. Es un equipo con un técnico como Félix Sánchez, que viene de otro contexto, otro continente, quizás sí le pueda costar, pero ojo, que viene a hacer un muy buen trabajo con Qatar. Lo llevó a la Copa de Oro, fue revelación. En el Mundial creo le pesó la responsabilidad, la localidad, pero es un buen trabajador, hizo cosas muy importantes con Qatar. Esta generación, ya con Alfaro, tiene un Mundial, siendo jóvenes, muy jóvenes todos. Y yo creo que puede sorprender, puede volver a clasificar y puede, ¿por qué no?, ser una de las selecciones que esté entre los 4 primeros de esta eliminatoria. Tiene sí el condicionante de que menos 3 puntos, pero tiene el comodín, ojo, porque para mí es un comodín. En la próxima fecha enfrenta a Bolivia, que es en la altura, que si Argentina, que es un equipo que no tiene huella de altura, le hizo un buen partido. Creo que estos jugadores ecuatorianos, muchos tienen la huella de altura, juegan allá en equipos como Liga de Quito y tienen esa huella y puede hacer un buen partido y compensar los 3 puntos que la FIFA le quitó por el tema de Byron Castillo. Bueno, Uruguay, Vane, tiene que también trabajar en sus aspectos, no sé, de pronto flojos, quizás. Bueno, cierto que tuvo una victoria en condición de local frente a Chile, sumó 3 puntos, pero va a una plaza difícil que ha sido históricamente para ellos, que es Quito. Repiten una derrota que recuerdo ya tuvieron también en la eliminatoria pasada, y quizás como que hay incógnitas, ¿no? Sobre todo, no sé si lo pudiste apreciar de la misma forma, pero en el sistema defensivo. ¿Es una preocupación para Uruguay perder este partido en Quito, Vani? Si algo ha destacado Uruguay como selección sudamericana es su defensa, esa garra charrúa, esa garra defensiva. Si Italia tiene el catenacho italiano, aquí en Sudamérica tenemos esa garra uruguaya, y lo que más ha sufrido precisamente Uruguay ha sido en defensa, ha sido esa pelota quieta. Bueno, en la primera fecha contra Chile, Chile no tuvo mucho peso en ataque, no se pudo probar mucho tampoco, digamos que esa defensa uruguaya, pero ya Ecuador, como lo decía David, viene con un trabajo, viene con una renovación, viene con jugadores muy jóvenes y rápidos, sobre todo eso, rapidez en cuanto al ataque de Ecuador, que es lo que le va a costar y que lo que le está costando ahora a la selección de Uruguay. Ya no tienen a un Godín, ya no tienen a esos jugadores que eran esos líderes en defensa. Tienen que probar, para mí, tienen que probar alternativas ahí. Empezar a buscar cómo pueden suplir los espacios tan grandes y esas brechas tan impresionantes que dejó en defensa, repito, un capitán como Diego Godín, porque es increíble el legado que ha dejado Godín tanto en el fútbol como en la selección uruguaya. Pero todavía se quedan cortos en ese cambio generacional. Tienen buenos jugadores en la mitad de la cancha, tienen muy buenos jugadores también en delantera, pero todavía les ha faltado completar esa sección en defensa. Uruguay para mí es una de las selecciones, obviamente después de Brasil y Argentina, que mejor promete. Lo visto ante Chile me gustó bastante, me gustó el trabajo asociativo y creo que van por un buen camino. Si hay esta sí lo digo, y pueden venir a buscarme si quieren. Si hay una selección que está llamada a clasificar y hay un mundial clasificable para Uruguay, es esta. No, claro, sin duda alguna, y es la exigencia que una afición tan tradicional como la uruguaya le hace a su equipo, por supuesto, no sufrir en repechajes, como ya les ha tocado en otras eliminatorias anteriores, y pues también lo mismo a Ecuador. A ver, para mí Ecuador, ya antes de pasar rápidamente a una consulta que les quiero hacer, y ya para ir ahora hacia el segmento final, Ecuador para mí tiene la mejor base joven, generacionalmente hablando, para trabajar un proyecto serio, serio. O sea, a ver, partiendo desde por lo menos, bueno, no tanto el arquero, porque ya es un hombre experimentado, estamos hablando de Galíndez. De hecho, bueno, Ecuador y su larga historia de arqueros argentinos nacionalizados ecuatorianos, creo que la lista ya se empieza a extender bastante.
Pero, a ver, desde la defensa yo vi ayer elementos positivos. Es cierto que Pervis Estupiñán eh, también tenía la oportunidad de ver una transmisión de un canal ecuatoriano. Creo que no es descabellado pensar que Estupiñán es el mejor lateral izquierdo que tiene Sudamérica en este momento, por continuidad, por ritmo, por velocidad, por de pronto la competitividad de la liga donde está. Es cierto pensarlo, no es una posibilidad nada descabellada, pero también vi otros elementos interesantes. A mí me gustó mucho William Pacho, el hombre del Bayer Leverkusen, perdón, del Frankfurt, perdón, juega Pacho en este momento. Es un central de futuro que hay que ir trabajando. Moisés Caicedo sin duda será uno de los puntales a futuro de esta selección ecuatoriana. También hay que tenerlo muy presente. Asimismo, Kendrick Páez, un chico de 16 años que ya pone su primera asistencia y marca el récord del jugador más joven en dar una asistencia de gol en unas eliminatorias suramericanas, que no es poca cosa, por supuesto. Y asimismo, ¿no? Vamos a ver más posiciones, un Gonzalo Plata, también un Preciado, un Hurtado. Bueno, en el Valencia ya es quizás el hombre más maduro de esta generación, pero sigue en vigencia. Y bueno, todos estos puntales tienen que juntarse en la selección ecuatoriana para, obviamente, ir por el objetivo. Y también como se lo planteaba ayer a un colega un poco, es muy diferente para Félix Sánchez Vaz plantear una línea de 5 con Qatar a una línea de 5 con Ecuador, porque va a tener otros hombres, otra exigencia, otro entorno para que esto funcione, porque no es lo mismo como lo que le vimos en el Mundial, que una línea de 5 desastrosa, con hombres en Qatar que a duras penas eran conocidos en su país, sin faltarles al respeto ni mucho menos, que una línea de 5 en Ecuador con hombres mucho más de rodaje internacional, de mucho más desgaste, mucho más físico, mucho más porte y demás, y eso es lo que puede sumar favorablemente al proyecto ecuatoriano. Mientras que Uruguay, eh, a ver, yo lo que vi un poco en el planteamiento de Uruguay, y haciendo como un análisis muy puntual en la alineación que vi que planteó Bielsa, es que puso a Matías Viña de central por izquierda, y Viña no es central por izquierda. Yo creo que también hay un poco erró el técnico argentino, sabiendo que tenía un hombre en el banco, que hablándolo en lo puntual era Bruno Méndez, que es el hombre del Corinthians, que si es un hombre central, que juega por la zurda, y bueno, a lo mejor Bielsa lo vio así de esa manera, ¿no? Pensando que Viña tenía conocimiento en esa zona, pero de cierta manera así entraron los goles del equipo ecuatoriano. Eran balones a primer palo, en donde quizás el central por izquierda tenía que hacerle la cobertura a su compañero de saga, y un Viña que a lo mejor carecía de experiencia, no llegó ahí. Simplemente ese era el concepto que quería abonar, pero igualmente Uruguay, yo también pienso que va a pasar sin duda y muy sobrado a la próxima Copa del Mundo. Bueno, muchachos, algo muy puntual, quiero que me respondan. Nombre del equipo y por qué. ¿Cuál fue la revelación de esta doble fecha de eliminatorias para Vanessa Cantillo? Ecuador. Creo que todo el trabajo que ha venido realizando previo al Mundial, previo a las eliminatorias y en el Mundial de Qatar 2022 lo deja como esa selección que estuvo punteando las eliminatorias pasadas, o tuvo también ciertos baches, pero es esa selección que nadie tiene en el radar. Para mí Ecuador hizo una buena primera y segunda fecha de eliminatoria, a pesar de haber perdido contra Argentina no fue del todo superior en su casa, estaban de visita, obviamente la genialidad de Lionel Messi les dio los 3 puntos a los campeones del mundo, pero Ecuador supo cómo plantarse y fueron efectivos ante Uruguay en su propio caso, en su propio estadio. David Ríos, tu elección. Para mí, la selección revelación, y espero que se mantenga porque ya tengo un compromiso acá con ustedes, Venezuela. Creo que le hizo un buen partido a Colombia, lo complicó bastante, le ganó ahí por ese gol en los primeros minutos de segundo tiempo de Santo Borré. Después fue fuerte en su casa con Paraguay, insisto, tiene un proceso. Bocha Batista, por ahí es un desconocido para mucha gente, pero hizo un buen trabajo con la sub-23 de Argentina y era el asistente de Peckerman. Ha sabido trabajar esta generación que ya tiene un mundial juvenil a saber, hizo un excelente mundial. Si no estoy mal, fue finalista de aquel mundial de la mano de Rafael Dudamel y es la selección de la que se está nutriendo y por el trabajo que se hizo, para mí la selección revelación de estas primeras 2 fechas. Muchachos, yo me voy a quedar con Perú. Me voy a quedar con Perú. El equipo de Juan Reynoso me parece que también tienen un proyecto serio,
Me parece que ese recambio y sobre todo esa disciplina que está implementando el estratega Inca puede llevar a un buen resultado, puede llevar también a un proyecto serio. Es cierto que hablando ya también de la selección Colombia, tiene que también tener extremo cuidado en los partidos contra Perú, bien sea en Barranquilla o bien sea en Lima, porque lo que mostró Perú para mí, por lo menos en lo que vi ayer en el partido con Brasil, es de un equipo serio, es cierto, con cosas a trabajar, pero que no está muy lejos del nivel también de selecciones como la misma Colombia o la misma Chile. Así que yo meto a Perú en el radar. Y yo, compañeros, Vane, David y toda la audiencia de la última línea, queremos terminar hablando de lo que se viene de la tercera y cuarta fecha de estas eliminatorias con Conmebol rumbo a United 2026. Vamos a hablar de calendario completo y ya después en el último término vamos a analizar un poquito la previa, un comentario muy rápido de lo que va a ser los próximos encuentros del equipo nacional, del equipo colombiano. Jornada número 3 se empezará a disputar desde el jueves 12 de octubre con Colombia frente a Uruguay, partido a 3:30 de la tarde en el Metropolitano. El factor clima será decisivo, vamos a ver qué pasa. Brasil contra Venezuela, bueno, dura prueba para Venezuela, vamos a ver si el proyecto del Bocha Batista sigue en carrera. Bolivia en La Paz recibe a Ecuador, interesante partido, vamos a ver si Ecuador también saca altura, saca provecho de este factor de altura que ya es bien controvertido. Argentina-Paraguay, otro buen partido de animosidad también bastante interesante. Y cierra la jornada el clásico del Pacífico, muchachos, Chile contra Perú. Un partido de historia, de rivalidad, de tensión y que tendremos seguramente para analizar en su momento. Y en la jornada 4 tendremos Uruguay-Brasil, muchachos, gran partido, muy buen partido, tenemos en Montevideo. Perú-Argentina en Lima, también otro encuentro interesante, veremos con qué bríos llega el proyecto de Juan Reynoso a jugar contra la campeona del mundo. Venezuela como local jugará contra Chile, en este caso, veremos si sigue el proyecto de Venezuela. Paraguay en Asunción recibe a Bolivia y cerramos con Ecuador en Quito que recibe a la selección Colombia. Esto será el martes 17 de octubre, si mal no estoy, a ver, 13, sí, martes 17 de octubre, ya las cuentas me dieron en el calendario. Muchachos, comentario muy rápido. Colombia-Uruguay, Vanessa Cantillo, ¿cómo es este partido? Uy, por experiencia propia, a las 3:30 de la tarde Uruguay va a sentir lo que es el verdadero caldero en el Estadio Metropolitano. Muy pocas selecciones se atreven a jugar a esa hora. Sobre todo también teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores colombianos juegan en tierra fría, no juegan en tierra caliente y también les puede afectar a la selección colombiana. Puede ser un arma de doble filo, pero históricamente el Metropolitano 3:30 de la tarde asfixia a cualquiera, obviamente también con ayuda de la gente que vaya al estadio, de todo esto. Un partido bastante interesante, repito, me gusta mucho el trabajo que viene haciendo la selección de Uruguay. Colombia me quedó debiendo en el último partido, esperamos que no todos los partidos sean iguales y que el técnico Néstor Lorenzo sepa y quiera enderezar, es la palabra clave, enderezar el camino y llamar a jugadores que tengan un mejor presente hacia esa fecha. Todavía falta un poquito más de un mes para que pueda suceder este partido. Bueno, no, hoy es 13, exactamente 30 días, 29 días para que se dé ese partido y podamos estar hablando y analizando ese partido, ojalá con una victoria de Colombia. Es mejor corregir sobre la victoria siempre. Perfecto. David Ríos, tu comentario del partido Ecuador-Colombia en la altura, que siempre significa un duro examen para todo proceso clasificatorio. Yo creo que estos dos partidos, principalmente este, va a ser una prueba de carácter. Vamos a ver qué manejo le va a dar el técnico. Vamos a ver la convocatoria que seguramente optará por jugadores, no sé, me imagino yo que juegan en México. Ahora sí se va a mirar, supongo que el fútbol colombiano, los jugadores que juegan acá en Millonarios, en Santa Fe, no sé, me animo a pensar que en Atlético Nacional, en Medellín, que también tienen huella de altura porque es una altura intermedia, supongo que se le hará un manejo a esos partidos, se optará por hombres que tengan la pelota porque es el planteamiento que hay que hacer en altura. Y ojo con esto último que voy a decir, que es absolutamente responsabilidad mía de David Río León. Aquí sacó
a Vanessa Cantillo y a Daniel Rojas. Yo creo que Colombia debe ir bien en estos partidos, no sé si vaya a ganar, pero sí sé que los van a afrontar con Argentina simplemente por una sola razón, porque en esta ocasión no hay que hacer el cajón al entrenador, entonces seguramente Colombia irá con todo en estos dos partidos, irá a jugar por lo menos con interés. Bueno, perfecto muchachos. Bueno, en este caso, y ya estamos llegando al bloque final de esta rica mesa de análisis que hemos tenido a través de la última línea, como siempre agradeciendo a todas las personas que llegaron a este punto del video, que se quedaron, que dejaron sus impresiones, sus comentarios. Si usted quiere dejar un concepto del ciclo de Néstor Lorenzo, de los partidos, de lo que se le ha visto en este inicio de eliminatorias, puede hacerlo. De Argentina y Brasil, puede hacerlo. ¿Cuál es el equipo revelación para usted? Puede hacerlo. ¿Y qué y cómo percibe, por supuesto, a Colombia de cara a estos dos partidos que serán también muy importantes rumbo a certificar, ojalá de manera directa, el paso a la Copa del Mundo del año 2026? Bueno, estamos llegando ya al cierre de este espacio, muchachos, agradeciéndoles, por supuesto, la compañía, los conceptos, alguno que otro chiste que hemos metido por ahí en la transmisión, alguno que otro comentario jocoso. Y bueno, pues es la oportunidad de agradecer nuevamente a todas las personas que han estado hasta este punto de la transmisión. Bueno, llegaron y compartieron su concepto. En este escenario, quiero agradecerle de manera muy especial a Vanessa Cantillo, a David Ríos. Vani, muchísimas gracias. No, Daniel, a ti, a David y a todas las personas que en su momento vean este análisis, repitiendo, el fútbol da para todo esto, para opiniones bastante subjetivas, objetivas, cada uno tiene su propia opinión, siempre comentando con respeto, por supuesto, y entendiendo que el fútbol, lo bonito del fútbol es el debate, es poder controvertir. Tú me dices, yo te digo que es bueno, yo te digo que es malo. Entonces todo esto de cierto modo gusta, emociona, no solamente ver los partidos, sino vivir las previas, vivir los postpartidos. Es lo que realmente nos hace vivir a todos nosotros, lo que nos hace emocionarnos en cada momento. Así que bueno, repito, agradecimientos totales a todas las personas que estén conectadas al momento de la emisión de este video o posteriormente. David Ríos, muchísimas gracias. El placer es mío de compartir. Gracias a ti, a Vanessa, por siempre estar. Gracias a todos los que están viendo, los que dejaron su comentario. Invitarlos a que se suscriban, a que compartan las transmisiones, este debate. Se van a divertir, la verdad. Habrá muchas más sorpresas y nada, gracias por invitarme, por estar siempre aquí compartiendo con ustedes. Siempre es un placer. Palabras de Vanessa Cantillo, de David Ríos y de un servidor, Daniel Rojas, quienes los acompañaron en un nuevo espacio de análisis, trayendo lo más importante de lo que dejó esta primera doble fecha de eliminatorias Conmebol rumbo a United 2026. La invitación está hecha. Suscríbanse al canal de La Última Línea, den like a este video, dejen sus impresiones, su comentario, su opinión, que como lo decía Vanessa Cantillo, aportan y hacen mucho más grande esta conversación para que tengamos todos los puntos de vista posibles para entender. Un agradecimiento también muy especial a todo el equipo de producción liderado por Manuel Forero, Ana María Cruz y todo el combo que está detrás de cámaras haciendo estos espacios posibles. A nombre de Vanessa Cantillo, David Ríos y un servidor, Daniel Rojas, nos despedimos, agradecemos por su presencia y les deseamos todo lo mejor para lo que viene. Un saludo muy especial y recuerden que seguimos en contacto a través del canal de La Última Línea. Un saludo para todos.